Muy buenas noches, Miss. Les saluda Aaron Camacho Flores junto con Benjamín Gómez Najar, quien hoy en día vamos a tocar el tema de los regímenes dictatoriales que se desarrollaron en nuestro país durante el siglo XX, dentro de la era de Velasco y el de Fujimori. Primera pregunta: ¿cuál es nuestra postura asumida por parte del equipo? Bueno, empezamos que en la sociedad peruana, como bien sabemos, no ha tenido un buen proceso de constante evolución, tanto político, tanto en el ámbito social y económico. Y bueno, a inicios de la República se evidenciaron varios problemas de gestión gubernamental. Algunos de ellos se mantienen hasta nuestros días, constituyendo un serio problema para nuestro desarrollo como país. Respondiendo a la pregunta, nuestra postura como grupo es que la corrupción es el principal problema político que repercute en lo económico, social, lo que impide que se mejore en el desarrollo que pueda tener nuestra nación. Por otro lado, el desinterés de la educación es un segundo gran problema de carácter social que se debe solucionar para que el Perú se consolide en una nación emergente con posibilidades de desarrollo sostenido. A continuación, vamos a desarrollar nuestros argumentos para poder así sustentar cada postura. ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de este ensayo? En nuestro caso, la corrupción nos indica que el mal uso del poder político, burocrático, de las autoridades y de los derechos que se le confían a los funcionarios públicos, así como las conexiones para el beneficio económico, político, personal, con, personal contrarios a la ley y los principales morales. Una de las características de la corrupción es continua y variable, según Kevin Zabaleta en el 2021. Bueno, es decir, que las prácticas corruptas de poder y la justicia tienen presencia interrumpida en nuestro país. Por ello, los actores de corrupción son evidenciados en recepción de sobornos, malversaciones de fondos públicos y los escándalos financieros y políticos, tanto como los fraudes electorales, tráfico de influencias y otras transgresiones administrativas con el financiamiento ilegal de los partidos políticos, buscando favorecerse indebidamente. Esto según Alonso Quirós en el 2014. Por ende, el desvío de los fondos públicos desacelera, el crecimiento económico eh, ocasionando su sobrecosto, según Fiorella Ángeles en el 2021. Listo. Ante esto, vamos a proseguir con la siguiente pregunta, que es: ¿qué cambios se identifica sobre el tema desarrollado en nuestro ensayo en la actualidad? Es por ello que le voy a dejar con mi compañero Benjamín para que nos puedas contar más sobre el tema. Buenas noches, Miss. Continuando con la pregunta, eh, durante los últimos 20 años, el desarrollo del gasto público en educación ha mostrado dos etapas de cambio. La primera etapa en la década de 1970, mostrando una tendencia creciente, y la segunda etapa en la década de 1980-1990. El falta del liderazgo educativo en nuestro país en los 20 años. No obstante, para mejorar lo indicado, es necesario que las escuelas respondan y reconozcan que no solo estamos viviendo tiempos de cambios. Por ello, es claro que el cambio está ocurriendo en las escuelas y por ende en las universidades. En la Facultad de Educación que se inicia en las universidades y sus diversas funciones deben enfocarse a la búsqueda del desarrollo humano sostenible que conduzca a una sociedad más próspera y justa. Es decir, debe entenderse como un proceso continuo que promueve el aprendizaje, el desarrollo de competencias
la experiencia y la plena integración de valores. Además, encontramos como un hecho permanente la capacitación académica de los docentes, tanto a nivel de educación básica y superior. Durante la década de los 90 se produjo como cambio más relevante el debilitamiento de las instituciones públicas y como permanencia a las normas legales poco eficaces que no permiten superponer de manera célere y oportuna la aplicación de sanciones drásticas a los corruptos y por otro lado el desinterés por mejorar la educación, lo que ocasiona el empobrecimiento del pueblo al no tener acceso a mejores puestos de trabajo calificados, siendo necesario un apoyo eficaz por parte del Estado. Siguiente pregunta, compañero. ¿Qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? La sociedad peruana no ha tenido un proceso constante. La evolución político, social y económico a inicios de la República se evidenciaron problemas de gestión gubernamental. Algunos de ellos se mantienen hasta nuestros días, constituyendo un serio problema para nuestro desarrollo como país. Es decir, que las prácticas corruptas del poder y la justicia tienen presencia ininterrumpida en nuestro país. Por ello, los actos de corrupción son evidenciados en recepción de sobornos, malversación, escándalos financieros, fraudes, influencias administrativos como financiamiento ilegal de los partidos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Miss. Esa sería toda nuestra exposición.